Lunes con Ernesto Talvio, economista, director académico de CERES, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Talvio, muchas gracias por venir. Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, teníamos un resumen ahí de algunas de sus declaraciones y algunas tienen que ver con este ajuste fiscal que era esperable pero evitable y que además podía realizarse de otra forma, según su opinión. Sí, son tres cosas distintas. Era evitable porque hubiera sido evitable si en la administración anterior se hubieran hecho las cosas responsablemente, como hizo el gobierno. La administración de Mujica. Sí, es la administración anterior. El gobierno socialista chileno se dio a sí mismo una regla de una ley de responsabilidad fiscal por la cual solamente se pueden gastar los recursos con los que se va a poder contar razonablemente en el futuro. Entonces se ahorra en tiempos de vacas gordas para gastar en tiempos de vacas flacas o, como me gusta decir, como hace la UTE, embalsa el agua cuando llueve y la suelta cuando hay sequía para poder seguir generando. Ahora, Ernesto, en ese punto, sí. y perdón que interrumpo, No, ningún hay problema. muchos que dicen que precisamente cuando se tiene y cuando se puede ahorrar, o sea, hay una capacidad de ahorro, es cuando se debe invertir en salud, educación y demás. ¿Cuándo es que se debe gastar, a tu juicio? O invertir, no gastar, ¿verdad? Nosotros, a ver, la inversión es una forma de ahorro. Sigamos con el ejemplo de la UTE. Tú podés invertir en una represa y podés ahorrar el agua acumulándola en una represa, pero si en lugar de hacer eso invertís en una central térmica, entonces cuando hay sequía podés generar con la central térmica. Entonces el tema que nos tenemos que preguntar es si el gasto que hubo fue realmente inversión, porque se duplicó el gasto en educación y los resultados educativos empeoraron. Se duplicó el gasto en seguridad y las rapiñas se multiplicaron por 3, los homicidios aumentaron un 60% y las narcomafias se instalaron en la vida del país. Se multiplicó por 2,5 veces el gasto en salud y es difícil encontrar indicadores, digo, es así, de tiempos de espera, etcétera, pero hablando con pacientes y médicos para tratar de hacer una compulsa un poco menos formal, uno se da cuenta que si hubo alguna mejora en el sistema fue muy menor. En otras palabras, gastamos como si no hubiera mañana, los uruguayos no vemos el resultado de ese gasto en mejores prestaciones, ni en seguridad, ni en educación, ni en salud, y por ende hubiera sido mucho mejor ahorrarlo, como hizo el gobierno chileno, y poder ahora usarlo en lugar de tener que hacer un ajuste fiscal, ahora que estamos en dificultades porque Brasil está en la peor depresión en 100 años, porque China dejó de comprar, en fin, porque los precios de las materias primas están muy deprimidos. Ahora que estamos en dificultades por cuestiones externas, el gobierno tendría paño para poder bajar los impuestos y aliviarle la carga a las familias, bajar los impuestos a las empresas y gastar en infraestructura para hacer obra pública y compensar con eso a la gente que está quedando cesante en la construcción. Eso vino de la administración anterior. Ahora, esta administración que se encontró con esos números. Claro, no tenemos paños, digamos. Claro, no hay paño. Tenemos que hacer un ajuste fiscal, subir impuestos y bajar gastos justo cuando las empresas y familias están en dificultades. Entonces el gobierno recibe nuevo, del doctor Vázquez, recibe esta situación. ¿Y qué hace? Bueno, hace lo que responsablemente hace un gobierno. Es decir, bueno, si tenemos un desequilibrio fiscal que puede comprometer el buen crédito del país, porque nos estamos endeudando a un ritmo inadmisible, entonces se hace, y vamos a hablarlo sin eufemismos, un ajuste fiscal. Porque esto es un ajuste fiscal y no importa cómo se le llame, la gente lo siente como un ajuste fiscal. Y no solo los que pagan los impuestos, porque todo el mundo lo siente. Porque si se le cobra más a las empresas y se le cobra más a la gente que tiene más capacidad de gasto y reducen su consumo y reducen las empresas su inversión, la economía se deprime. Si uno le aumenta impuestos a una familia, la familia puede prescindir de ciertos servicios que contrata a nivel doméstico. Si uno le aumenta impuestos a las empresas, pueden prescindir de personal no calificado para compensar el aumento. Y entonces, de porque se necesita el ajuste, pero ahora empezás a decir este ajuste capaz que no es el mejor que se puede hacer o va a tener un efecto por algún lado negativo. Yo creo que fue responsable de parte del gobierno reconocer la realidad y hacer y plantear la necesidad de un ajuste. Pero si se le va a plantear a los ciudadanos la necesidad de un sacrificio, porque los bolsillos de los contribuyentes no bancan más. O sea, contribuyente que está en la franja promedio del IRPF paga 43% de su ingreso por impuestos nacionales, municipales, directos e indirectos como el IVA, el IMESI. Entonces,
debió haber sido este anuncio complementado con otros. El primero, que este aumento de impuestos va a ser transitorio y va a durar tanto cuanto duren las dificultades y que apenas las dificultades se reviertan, los impuestos van a volver al nivel que estaban. Ese compromiso no está. Ese compromiso no está y debiera estar en la rendición de cuentas. Pero no está también porque en realidad, por lo que se va a recaudar, tampoco es insuficiente. Yo creo que es insuficiente, pero las dos cosas no son contradictorias. Pensamos recaudar 350 millones de dólares por el aumento de impuestos que es el segundo, porque ya hubo un ajuste fiscal en el presupuesto por vía del aumento de las tarifas públicas y de la reducción de las inversiones de las empresas del Estado de 35%. Este es el segundo ajuste fiscal. O sea que ya vamos 1.000 millones de dólares de ajuste. Sí. 500 y 500. Entonces que no se diga que es chico porque no es chico la suma no es chica la suma de los dos ajustes. Entonces, sea lo que sea que se intente recaudar, sea suficiente o insuficiente, decirle a la ciudadanía esto es un sacrificio que pedimos temporario. Después que las dificultades se superen, las vamos a revertir. Segundo, entendemos que aquí el Uruguay debe darse para evitar los errores que ya hemos cometido todos los partidos, porque ahora todos los partidos han pasado por ajustes Esta fiscales. historia de las vacas gordas y gastar cuando hay vacas gordas es la historia del Uruguay Es la prácticamente, historia ¿no? del Uruguay. Y si uno mira las intendencias, que es lindo porque había intendencias blancas, coloradas y frentistas, todas se gastaron todo. Sin distinción Está bueno verlo así, porque de color político. se quita claro. Entonces, nos tenemos que dar como país una ley de responsabilidad fiscal a la chilena y el gobierno debería estar, además de anunciar un ajuste fiscal y un aumento de impuestos, convocar a los partidos para, ya que lo han propuesto el doctor Lacalle Pou, el doctor Bordaberry y el doctor Mieres, hay una gran oportunidad para hacer una política de Estado, es decir, la próxima vez, ahora no va a tener mucho efecto, pero este es el momento de hacerlo, porque ahora no hay plata para gastar, entonces restringirse ahora es cuando realmente se puede, porque cuando hay plata nadie se quiere restringir. Entonces ahora nos vamos a dar una regla para que en el próxima bonanza los ingresos extraordinarios puedan ahorrarse y el Uruguay deje atrás en su historia los ajustes fiscales. Que no dependa del gobierno de turno gastar lo que tiene. Dejen de ser la norma y pasen a ser la excepción. Pero creo que eso tampoco es suficiente. Hay un caso del tercer ajuste posible que anunció casi que por arriba del gobierno, que es que no entre más funcionarios públicos, que tú dijiste en la conferencia, claro, que entraron tantos en los últimos dos gobiernos, sobre todo en el de Mujica, ¿no? Que eso, claro, le genera un gasto anual al país impresionante. Sí. En el primer gobierno del doctor Vázquez entraron 19.000 funcionarios. Eso recompuso la plantilla al nivel que tenía previo a la crisis del 2002, en 1998. Así que eso lo podríamos tomar como una recomposición de plantilla de tiempos normales. Bien. Durante el gobierno de Mujica aumentaron 44.000 el número de funcionarios. 24 funcionarios por día entraron a la administración de lunes a domingo, feriados y vacaciones. Nos cuestan 550 millones de dólares al año. Entonces, ¿Eso es nuevo o el total? ¿Cómo? ¿Eso es nuevo o el total? Los 44.000 los nuevos, 44.000. Entonces el gobierno debió haber planteado, es decir, bueno, como se cometió este exceso, entonces por los próximos 6 años no vamos a reponer vacantes. Eso implica que hay que hacer cierta sintonía fina, porque en algunos lados sobra, en otros falta, pero claro. No vamos a reponer vacantes. Por fallecimiento y jubilación se van 8.000 funcionarios por año. Ajá. En los próximos 6 años se irían 44.000 funcionarios. Pero entonces hay un propósito de enmendar algo que no debió haberse hecho y eso implica una baja y ahorro de gastos de 550 millones de dólares para los próximos 6 años. Nosotros estamos proponiendo algo adicional que queremos que también debe haber anunciado el gobierno, porque en el periodo pasado se dilapidó el superávit de las empresas del Estado. Las ganancias que las empresas del Estado le transfieren al gobierno. Ganancias que existieron durante las administraciones del doctor Lacalle, Valle, Sanguinetti y la primera de Vázquez. El gobierno anterior dilapidó ese superávit. Desapareció, se volatilizó. Entonces, creo que el gobierno debiera convocar nuevamente, porque estas son políticas de Estado y hay buen ambiente para hacerlo. Estamos proponiendo una solución perfectamente factible, fácil de hacer, que es constitucional, que no requiere grandes cosas, que convoque a todos los partidos para conformar una comisión pluripartidaria de 4 miembros, donde estaría un miembro de cada uno de los 4 grandes partidos, para
que eleven una lista de candidatos idóneos en el manejo de organizaciones complejas como son las empresas del Estado. Sí. Un problema que- directamente de conducción, de dirección de la gente. Exactamente, y que entonces el gobierno, con el acuerdo de todos los partidos, eleve los nombres al Senado para obtener la venia y se profesionalice y se despolitice la gestión de las empresas públicas como política de Estado. Si ahorráramos, y quien estuvo en el Estado sabe que esto es perfectamente factible y más también, 10% de los gastos superfluos, ahorraríamos 550 millones de dólares por año. Que lo que se necesita ahora son 500, ¿no? Y la suma Sí. que hizo recién dio 100. No, ¿cómo 100? Mil. Mil, perdón. 1.000 millones, 500 millones de no reponer vacantes y 500 millones de dólares profesionalizando la gestión de las empresas del Estado. Entonces, Ahora, eso- ¿cuál sería el paquete completo, Juan Miguel? Digo, el paquete completo sería, les estamos pidiendo a los contribuyentes un esfuerzo. Y creo que se le debió haber dicho la verdad. Les estamos pidiendo un esfuerzo que nosotros creíamos no íbamos a tener que hacer, porque habíamos prometido no subir impuestos, pero bueno, a veces las circunstancias cambian y eso es razonable que ocurra. Y cambiaron, vos coincidís en que cambiaron. Desde septiembre en adelante, el contador Astori y el equipo económico tienen razón, cambiaron para peor y sustantivamente. Entonces, eso es cierto. Entonces, ¿por qué al ciudadano no se le dice la verdad? Empeoraron las cosas sustantivamente, tenemos que hacer este ajuste y castigar a los contribuyentes porque es el mal menor que perder el buen crédito de la República, pero simultáneamente estamos anunciando que esto va a durar lo que duren las dificultades y después lo retiramos. Que vamos a introducir una ley de responsabilidad fiscal para que el país nunca más tenga que verse en situación de tener que hacer ajustes en medio de recesiones. Tercero, que los excesos de funcionarios que entraron en la administración anterior en los próximos 6 años, sin echar a nadie, sin bajarle el sueldo a nadie, simplemente no reponiendo vacantes, se van a eliminar. Y cuarto, dado que obviamente hubo una politización del manejo de las empresas públicas. Vamos a terminar con esto como política de Estado. Despoliticemos, profesionalicemos y ahí vamos a ahorrar otros 500 Ahí hay millones un punto de importante dólares. porque vos le agregás a lo que propone el gobierno esto, es decir, hay que hacer lo que se está haciendo más esto, porque la oposición ha dicho no, esto no se debería haber hecho por el lado de los impuestos, con recortar alcanzaba. Vos decís no, el recorte y esto que planteás de los funcionarios y lo de las empresas públicas es capaz que a mediano plazo, pero dando la señal ahora de arranque también con este ajuste porque es necesario. Las En cuentas lo exigen. economía, Juan Miguel, gobiernan las expectativas sobre el futuro. ¿Entendés? Cuando una madre queda embarazada o una pareja va a tener un hijo, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a comprar la cuna, empiezan a comprar la ropa, mucho antes de que el chico nazca. Y si se quieren enterar del sexo, lo hacen justamente porque se quieren preparar para el momento. Entonces, aunque el niño o la niña van a nacer dentro de 9 meses, uno empieza hoy a actuar sobre la base de lo que espera que ocurra en el futuro. Si uno sabe que el gobierno va a introducir una ley de responsabilidad fiscal, si uno sabe que el gobierno va a no llenar vacantes y ahorrar 500 millones de dólares, si uno sabe que el gobierno, como políticas de Estado, va a profesionalizar la gestión de las empresas públicas y ahorrar mínimo otros 500 millones de dólares. Entonces las agencias de crédito, no solo los ciudadanos vamos a estar más tranquilos, las agencias crediticias van a decir, ok, Esto va acá bien. hay un futuro posible, no hay ningún peligro de que ustedes pierdan el crédito. Decir que este ajuste se debió haber hecho con gastos, entonces se hacen unas listas sábana por parte de la oposición larguísimas, entonces parece un montón. Y yo cito 4 solo para hacer cuentas. Sí. Que no digo que esté mal, pero digo, bajarle el sueldo de los legisladores rinde 2,5 millones de dólares. Lo del Fondes, que nadie dice que sea lindo perder 12,5 millones de dólares como ha perdido el Fondes en los últimos 4 años, por año. Son 12,5 millones. Parar la obra de Antel Arena, si uno paga multas, recargos, todo esto, va a ahorrar por una sola vez 60 millones de dólares. Lo de Alur, ¿qué va a hacer uno? Es un subsidio, se le paga 4 veces el precio internacional a Alur. Ahora está Alur funcionando, no debió nunca haber funcionado probablemente, pero ahora está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a despedir al personal? Claro. Porque si no vamos a despedir al personal, el ahorro. Entonces uno suma todo esto y da 60 millones de dólares, el gobierno precisa 600. Entonces, mucho ruido y pocas nueces, las cosas no suman. Entonces el gobierno precisa ahora generar recursos, pero también generarle a la población un futuro
previsible de que yo te estoy pidiendo un sacrificio a vos, pero yo también estoy enmendando mis maneras y corrigiendo mis modos de actuar para ofrecer una perspectiva distinta y no te cobre impuestos porque todo siga como está. Muy bien, Ernesto Talvi, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un gusto. Momento ahora de ver cómo está el tiempo.